Hay un momento singular, tranquilo, casi humillante en su simplicidad, en el que el mundo ordinario se resbala y revela su arquitectura. No es un trueno, no es una visión. A veces sucede en el pasillo de un supermercado, en medio de una conversación, en el brillo apagado de la pantalla de un teléfono a las 2:13 a.m. y, sin embargo, en ese momento, algo cruza un umbral perceptivo. Tu atención roza el borde de un fundamento ontológico, y lo mundano por un instante deja de ser solo vida y se convierte en una revelación. Te das cuenta de que el mundo ha estado hablando en dos idiomas a la vez. El primero es el idioma que estamos acostumbrados a escuchar. Superficies, horarios, nombres, resultados. El segundo es más antiguo y más subterráneo. Patrón, símbolo, presencia. Lo que los filósofos perennes llamaron el uno, la mónada, la unidad oculta tras lo múltiple. Y aquí está la extraña e irreversible ley de este umbral. Una vez que lo percibes, no puedes volver a la inocencia. El despertar, si somos disciplinados con el término, no es la adquisición de nueva información. No son datos espirituales. No es una colección de creencias, estética ni vocabulario metafísico. El despertar es una sustracción, una remoción. El desprendimiento de velos que nunca fueron realmente parte de la realidad, solo una parte de tu percepción condicionada de ella. Por eso se siente a la vez liberador y desestabilizador. No se aprende simplemente algo. Se pierde algo, la capacidad de creer plenamente que el mundo es solo lo que parece. Piensa en una ilusión óptica, esa en la que al principio solo ves formas aleatorias. Entonces alguien señala la imagen oculta, un rostro en las sombras, una figura en el espacio negativo, y de repente la imagen se fija. La mente se reorganiza en torno a lo que ha visto. A partir de ese momento, puedes intentar apartar la mirada, puedes fingir que no está ahí, pero no puedes dejar de verlo. Este es el cambio ontológico, cuando lo mundano revela la mónada, cuando lo cotidiano deja de ser meramente funcional y se vuelve transparentemente simbólico, casi iluminado desde dentro. Y en este episodio no voy a venderte una fantasía de iluminación instantánea. Voy a mapear la mecánica del umbral en sí, lo que realmente cambia en la percepción, por qué el mundo empieza a parecer codificado, y cómo estabilizar este cambio sin convertirlo en superstición, paranoia o escapismo. Porque la promesa aquí no es espectáculo, la promesa es precisión. Al final, tendrás un marco claro para reconocer el momento en que el velo se adelgaza, cuando la realidad deja de comportarse como un objeto y comienza a comportarse como un espejo, y cómo cruzar ese umbral conscientemente, sin perder tu arraigo, tu discernimiento o tu paz. Comienza con el objeto más simple a tu alcance, una taza de café, una silla, tu propia respiración entrando y saliendo como un metrónomo silencioso. La mente llama sólidas a estas cosas porque el sistema nervioso debe hacerlo. La solidez es una interpretación de supervivencia, una interfaz que te impide caminar a través del fuego u olvidar dónde está el borde de la escalera. Pero el puente académico comienza precisamente donde se rompe la intuición, en el nivel de lo pequeño. La física moderna nos dice que lo que experimentas como sólido no es solidez en ningún sentido literal. Es relación, campos y fuerzas que negocian límites. A escala subatómica, el contacto no son dos objetos duros que chocan como bolas de billar. Es una coreografía de repulsión electromagnética, distribuciones de probabilidad y restricciones cuánticas. En términos sencillos, la mano no se encuentra con la taza como lo narran tus sentidos. No hay una sustancia densa y continua, llamada cupness, contra la que tus dedos presionen. Hay principalmente espacio, estructurado en estabilidad por la interacción. La taza se siente sólida porque tu cuerpo está traduciendo dinámicas invisibles en un mundo utilizable. Y ahora la síntesis esotérica se vuelve casi inevitable. Si el fundamento de la materia no es cosas, sino energía modelada e interacción legal, entonces la vieja división entre lo físico y lo espiritual comienza a parecer menos una verdad y más una limitación perceptiva, una condición límite. Algo diseñado no para la precisión metafísica, sino para la utilidad evolutiva. No evolucionamos para percibir la realidad tal como es. Evolucionamos para percibir la realidad, como debe aparecer para que un organismo frágil sobreviva. Esto no es retórica mística.
Es un punto epistemológico sobrio. Tus sentidos no son ventanas, son filtros. Ofrecen un mapa funcional, no el territorio. Y si el mapa prioriza la supervivencia, entonces exagerará la separación, insistirá en los bordes, representará el mundo como objetos en lugar de como un campo único y continuo, porque una criatura que percibe todo como un proceso indiviso no es necesariamente una criatura que recuerda comer, huir, construir refugio. Entonces, lo que llamamos físico puede ser simplemente lo espiritual, representado en baja resolución. Los antiguos lo dijeron de manera diferente, pero no necesariamente con menos precisión. A través de las tradiciones de sabiduría, ya sea en el lenguaje del uno, el Tao, Brahman, el Akasha, el espíritu, Ase, Prana, Pneuma, hay una afirmación persistente. Debajo de la aparente multiplicidad de formas hay un sustrato singular. No una cosa, sino un principio. No un objeto, sino una presencia. Los muchos son expresiones. El uno es el suelo. Aquí está la tesis. Enunciada claramente, la taza de café, la silla y la respiración no son categorías de ser fundamentalmente diferentes. Son diferentes disposiciones de la misma energía subyacente, condensada en forma, estabilizada por ley e interpretada por el sistema nervioso como separación. Llamar a uno material y al otro espiritual es confundir la interfaz con la fuente. La materia es espíritu a una frecuencia más lenta. El espíritu es materia antes de ser nombrado, y cuando esto aterriza, no como una creencia, sino como una percepción, el mundo cambia de textura. Los objetos comienzan a sentirse menos como cosas aisladas y más como coherencias temporales, dentro de un continuo más grande. La taza ya no es simplemente una taza. Es un patrón local en el mismo campo que anima tus pulmones, tus pensamientos, tus recuerdos, tu anhelo. La división se derrumba, no porque hayas aprendido un nuevo concepto, sino porque dejaste de confundir el velo con la realidad. Hay un viejo axioma que sobrevive a cada intento de enterrarlo. El universo se repite. No como superstición, sino como estructura. En la tradición hermética, esto aparece como el axioma de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. La afirmación no es que el cosmos sea una metáfora poética de la vida humana, sino que la realidad es fractal en principio. Los patrones resuenan en todas las escalas. El átomo y el sistema solar, la neurona y la constelación, la psique y la polis. Diferentes teatros, una misma gramática. Hermes Trimegisto, esa figura liminal donde se entrelazan mito y filosofía, se convierte menos en un mago bajo esta luz y más en un protoepistemólogo. Alguien que argumenta que el conocimiento no se acumula meramente desde el exterior, sino que se reconoce a través de la resonancia entre los órdenes interno y externo. Y entonces, sin forzar la analogía, llegamos a un extraño paralelo moderno. En la física cuántica, el observador no es un espectador neutral. La medición no se limita a informar de la realidad. Participa en cómo se registra la realidad. El llamado efecto del observador ha sido sensacionalizado en la cultura pop, pero la sobria implicación filosófica permanece. La relación entre el conocedor y lo conocido no es claramente separable. La observación no es un acto inocente. El hermetismo aceptaría esto, no porque los textos antiguos predijeran la mecánica cuántica, sino porque ambos apuntan a la misma fractura epistémica. El mundo que experimentamos no es independiente del modo de atención que lo experimenta. Entonces, ¿por qué, si esta correspondencia es tan intuitivamente poderosa, permanece periférica en el discurso moderno? Porque amenaza la religión por defecto de la época. La creencia de que la realidad es completamente externa, completamente objetiva y completamente manejable por la autoridad institucional. Admitir la correspondencia es admitir el significado. Admitir el significado es admitir que la conciencia no es un accidente tardío, sino un participante en el orden de las cosas. Y eso desestabiliza el contrato moderno. Una cultura puede tolerar muchos tipos de ignorancia, pero le cuesta tolerar la idea de que el ciudadano pueda descubrir una relación directa con la verdad que no requiera permiso. Aquí es donde el conflicto epistemológico se vuelve psicológico. Vivimos en lo que podría llamarse una hipnosis colectiva, un trance compartido de suposiciones, que lo visible es lo real, que lo medible es lo significativo, que el mundo interior es subjetivo y por lo tanto desechable.
Este trance no es accidental. Se refuerza mediante el condicionamiento sistemático, la educación que premia la memorización sobre la comprensión, los medios de comunicación, que intercambian la profundidad por la estimulación y las recompensas sociales, que favorecen la conformidad sobre la contemplación. En un entorno así, la correspondencia se vuelve peligrosa, porque una vez que ves un patrón, dejas de ser fácilmente gobernado por el ruido. Y sin embargo, a lo largo de cada era, hay rebeldes intelectuales, que parecen tocar la información desde ángulos que no encajan en el mapa estándar. Nikola Tesla es a menudo descrito como alguien que vio inventos completos. Sistemas completos que llegan como imágenes internas, luego traducidos a la ingeniería. Albert Einstein, a su manera, enfatizó los experimentos mentales, la intuición y la simetría imaginativa, abordando la física no solo como cálculo, sino como una especie de escucha, conceptual de lo que debe ser cierto, debajo de las apariencias. Ahora bien, debemos ser disciplinados aquí. Esto no es la afirmación de que eran místicos en batas de laboratorio, o que la genialidad requiere lo paranormal. Es algo más sutil y más perturbador. Es la sugerencia de que la mente humana tiene acceso a canales de conocimiento que se extienden más allá de los marcos convencionales. Intuición, reconocimiento profundo de patrones, percepción simbólica, síntesis repentina, modos de cognición que nuestra cultura usa, y luego desconfía de inmediato, porque no pueden estandarizarse, monetizarse ni acreditarse con precisión. Y ese es el linaje del conocimiento oculto, no una sociedad secreta tras una cortina, sino una capacidad humana recurrente que resurge una y otra vez, siempre que alguien se vuelve lo suficientemente silencioso, disciplinado y valiente como para mirar más allá del consenso permitido. Porque la verdadera tradición esotérica no se trata de ocultar la verdad a las masas. Se trata de recordar que la verdad no solo se recopila, también se revela, cuando el observador se vuelve lo suficientemente coherente como para percibirla. En cierto punto, la filosofía debe descender del trono de las ideas y convertirse en método. De lo contrario, el despertar sigue siendo una estética privada, hermosa pero inerte. Así pues, identifiquemos con precisión el eje práctico de este trabajo. La conciencia operacional es la transición de la participación, inconsciente en la realidad, a la participación deliberada. Y aquí es donde la palabra manifestación requiere rehabilitación. En el imaginario popular, la manifestación se considera un soborno metafísico. Piensa los pensamientos correctos, pronuncia los conjuros adecuados y la realidad se reorganiza obedientemente. Eso no es erudición, es ilusión. Una definición más disciplinada es la siguiente. La manifestación es la interacción de la conciencia con un campo de posibilidades, no la magia como violación de la ley, sino la mente como selección y estabilización dentro de las restricciones legales. La atención moldea la percepción moldea el comportamiento moldea el entorno y el entorno retroalimenta la mente. Un bucle, un circuito vivo. En otras palabras, el campo de posibilidades no es meramente externo. Incluye tu fisiología, tus hábitos, tus marcos interpretativos y las vías de probabilidad que refuerzas repetidamente. La conciencia no flota sobre la materia, se mueve a través de ella, como un patrón se mueve a través de un medio. Por eso importa el puente empírico. En la investigación contemporánea sobre mente y cuerpo, existe un creciente interés en los vínculos mensurables entre los estados internos y los marcadores biológicos. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, las hormonas del estrés, las señales inmunológicas y los cambios neuronales, que acompañan a la práctica contemplativa sostenida. El Dr. Joe Dispenza es una de las figuras públicas más visibles en este ámbito y destaca los datos fisiológicos recopilados en torno a la meditación intensiva tipo retiro y las colaboraciones, que describe con colaboradores académicos. Ahora bien, dado que estamos siendo a la vez místicos y académicos, debemos mantener dos verdades en la misma mano. La práctica meditativa puede correlacionarse con cambios biológicos mensurables. Esto cuenta con un amplio respaldo en el panorama, más amplio de la ciencia contemplativa. Las afirmaciones e interpretaciones específicas varían en rigor, y las conclusiones públicas de Dispenza también han recibido críticas por exagerar lo que la evidencia existente puede justificar. Así que nos quedamos con lo útil sin renunciar al discernimiento.
La conclusión creíble no es que el pensamiento anula la física, sino algo más consecuente y fundamentado. Los estados internos tienen firmas, y las firmas tienen efectos posteriores, lo que nos lleva al cambio de agencia, la verdadera alquimia de la conciencia operativa. La mayoría de las personas vive como si la causalidad fuera una flecha unidireccional. Condiciones externas, estado interno. El tráfico ocurre, el sistema nervioso se dispara, llega un mensaje, el estado de ánimo se derrumba. Aparece una factura, la paz desaparece. El mundo actúa, el yo reacciona. La conciencia operativa invierte el impulsor principal. Estado interno, percepción, elección, resultado. Esto no significa que lo controles todo. Significa que dejas de otorgarle al mundo externo el estatus de causa primera, dentro de tu mente. Comienzas a comprender que tu estado no es una decoración, es un motor. Tu química emocional de base, tu disciplina atencional, la coherencia o incoherencia de tu sistema nervioso. Estas no son solo experiencias privadas. Así, la iluminación deja de ser un logro personal y se convierte en una responsabilidad, no una carga moral, sino algo más limpio. Un reconocimiento de que tu presencia participa en la realidad, que otros deben vivir en su interior. Por eso las grandes tradiciones, en su esencia, no miden el despertar por las experiencias, sino por la encarnación. Paciencia, claridad, moderación, valentía, amabilidad, veracidad. No porque la virtud gane estatus espiritual, sino porque la virtud es la firma natural de una conciencia que ya no está en guerra consigo misma. Y aquí está la síntesis, expresada con claridad. Cuando el muro cae, ya no queda tiempo ordinario. Solo existe el momento en el que estás, revelando su profundidad según la calidad de tu atención. Lo sagrado no está en otro lugar, no es futuro, no está reservado para condiciones perfectas. Está oculto en la textura de lo que ya tocas, taza de café, silla, aliento, esperando a que el perceptor que ha cruzado el umbral finalmente lo reconozca. La mónada ha estado aquí todo el tiempo. Así que terminemos con una corrección, suave pero absoluta. El objetivo nunca fue la trascendencia en el sentido popular, un escape de la materia, una salida de la condición humana, un plan de evacuación espiritual. Ese impulso a menudo se disfraza de santidad, pero con frecuencia es solo fatiga, un deseo comprensible de huir del peso de la vida. El objetivo más profundo es la encarnación, no abandonar el mundo sino iluminarlo desde adentro, no rechazar la forma, sino usar la forma como un vehículo a través del cual la esencia puede hacerse visible, a través del habla que sana en lugar de dañar, a través del trabajo que transmite integridad, a través de la presencia que estabiliza en lugar de desestabilizar. Porque si la materia no es el enemigo, si lo mundano es una interfaz sagrada, entonces la cuestión del despertar se vuelve casi simple. ¿Puede lo infinito expresarse a través de tu día finito? ¿Puede lo sin forma moverse a través de tu agenda, tus relaciones, tus responsabilidades, tus decisiones? ¿Puede tu realización interior convertirse en una textura vivida? Es por eso que los sabios miden la realización por lo que produce. Coherencia, claridad, compasión, coraje, moderación, profundidad. No como decoración moral, sino como evidencia de que el muro realmente ha caído. Y aquí está el pensamiento final de cierre para mantener como un sello. No eres un yo separado tratando de alcanzar al espíritu. Eres espíritu, una conciencia singular, aprendiéndose a sí misma a través del vehículo de la experiencia humana, a través de la limitación, a través de la sensación, a través del desamor y la belleza, a través del olvido y el recuerdo, a través de los objetos ordinarios que, una vez vistos correctamente, se vuelven translúcidos con significado. La mónada no vino a rechazar lo múltiple. Mónada vino a descubrirse a sí misma como lo múltiple. Así que, si has cruzado el umbral, si lo mundano ha comenzado a revelar la unidad oculta, no preguntes cómo escapar de este mundo. Pregunta cómo habitarlo con precisión. Pregunta cómo convertirte en el tipo de ser humano a través del cual lo real puede hablar. Si esto te resonó, si alguna vez has sentido ese momento singular en el que la realidad parpadea y el velo se adelgaza, y si quieres más episodios que conectan la perspectiva mística con la claridad disciplinada y académica, suscríbete y únete a esta exploración continua del cambio ontológico, donde lo cotidiano se convierte en la puerta y lo humano en el instrumento de lo infinito.
Recuerden, familia, tu despertar es parte de este desarrollo colectivo. Hasta la próxima Despertar Universal se despide.